Recientemente se anunció la celebración en Buenos Aires de un seminario de teología feminista de la liberación en perspectiva de género. Si en el ámbito de la discusión legislativa y política el tema es conocido, lo es menos en el ámbito de los estudios tomistas y el de nuestro Congreso. ¿Cuál es el significado de estos términos en la teología contemporánea? ¿Qué implicancias filosóficas poseen? Los fenómenos explosivos que se suceden en la vida de la Iglesia de nuestros días tienen antecedentes bien claros desde el punto de vista doctrinal que es necesario recordar. Ya en los años 60, el primer secretario de la Sociedad Tomista Argentina, presbítero doctor Julio Membiel, con su carisma profético, advertía que en el seno de la Iglesia estaba en curso un proceso de paganización, el reemplazo de la verdadera fe por una falsa fe, que tiene su correspondiente teología, su lenguaje y su praxis. Cito el libro De la Cábala al Progresismo, de 1970. Está en movimiento y gestación dentro de la Iglesia Católica Romana una nueva religión, sustancialmente diversa de la que dejó Cristo, y que adquiere los caracteres de una gnosis pagana y cabalística perfectamente configurada. La gnosis operante, como tentación cultural en distintas etapas de la historia, aparece a través de autores y corrientes filosóficas y hoy lo hace de una manera muy especial a través de la construcción posmoderna de una herejía moral y ecológico-panteísta encubierta con las apariencias de la vida y la teología católica. El mismo Membiel señalaba antecedentes filosóficos, de los cuales tal vez el más relevante es el de Hegel, amplia y radicalmente presente en el fondo de muchas elaboraciones teológicas de hoy. La simbiosis entre liberación y feminismo, producida en varias corrientes teológicas, es significativa. No menos lo es la posterior asociación con una perspectiva denominada de género. Los tres términos están emparentados con las derivaciones directas e indirectas de la filosofía moderna en general y especialmente hegeliana. Veamos el anuncio de la invitación al simposio antes mencionado que se realizó en Buenos Aires, ciudad que suele adelantar procesos que se expanden a nivel mundial, aunque en este caso con precedentes latinoamericanos más explícitos. El Congreso es de este año 2019. Dice la invitación: las teologías feministas contemporáneas, en sus procesos continuos de desvelamiento, siguen abriendo sendas para transitar desde la reflexión teológica. Explorar la senda teológica antropológica invita a profundizar en un modelo de relaciones humanas justas y equitativas, a imagen de la Trinidad, en lo cual lo diverso e inclusivo se transparenta. A su vez, este modelo antropológico busca asumir las experiencias de dolor de tantas mujeres y varones que logran hacer de sus trayectorias vitales espacios salvíficos, a través de prácticas de resistencia, liberación y reconciliación. Esto está en el sitio de la Sociedad Argentina de Teología, Seminario Intensivo de Teologanda, convocatoria extraordinaria 2019. Si los primeros términos, sendas y desvelamiento, refieren a la filosofía heideggeriana, los segundos, prácticas, liberación y reconciliación, especialmente asociados, hacen referencia a un influjo radicalmente hegeliano a través de un matiz marxista no necesariamente consciente.
A su vez, el fondo heideggeriano se resuelve en el hegeliano. Si las alusiones de este lenguaje no presentan dificultad de comprensión a nivel antropológico, la connotación trinitaria es más problemática. En un análisis ontológico, además, se presenta como compleja la conexión con el tema del género, que hoy actúa en la configuración cultural dominante. Entre los objetivos del seminario se encuentra el esclarecimiento de la noción de género en conexión con la teología feminista. Dice la invitación, valorar los aportes, como objetivo, valorar los aportes de las teologías feministas en los diversos campos de reflexión teológica, revisar la complejidad del concepto género y su vinculación con las teologías feministas, comprender la estrecha relación entre las experiencias de las mujeres y el quehacer teológico en perspectiva de género y la propuesta de una educación sexual integral. La segunda unidad del programa de la invitación al seminario mencionado indica como objeto de estudio la noción de género, ideología o perspectiva, género, sexo, identidad, sexualidad, género y feminismos, género y teologías, una relación necesaria, corporalidad y sexualidad, entre paréntesis. Esta última mención indica una transición en las etapas de la teología feminista de la liberación. Si en la primera etapa el género hace referencia a la condición sexual femenina determinada por condicionamientos culturales de los cuales es necesario despojarse, en la segunda etapa, especialmente considerada en su valencia ecuménica, parece abrirse el camino a la referencia al género en el sentido de construcción cultural, psíquica y libre del sujeto, independientemente de la sexualidad e incluso generando sexualidades. Veamos ahora algunos caracteres de la teología feminista de la liberación, en el sentido clásico, entre comillas. Pero antes de introducirnos en este aspecto más reciente, hagamos un balance del significado de la teología feminista de la liberación en perspectiva de género, con la ayuda de la teóloga citada en el Seminario de Buenos Aires, María del Socorro Vivas, en un artículo titulado Género y Teología, en la revista teológica javeriana de Colombia, de la Universidad Pontificia. Pero el resumen del artículo nos presenta ya el aspecto revolucionario propio de la teología de la liberación en su sentido histórico, como aparecía, por ejemplo, en los años 70 en Gustavo Gutiérrez, citado en el texto como punto de referencia. Dice así el artículo: desde la perspectiva de género, es posible comprender que las leyes, las normas y los mitos culturales se expresan de diversas formas. Asumir la perspectiva de género en la reflexión y el quehacer teológico requiere un gran esfuerzo y conlleva una revolución cultural interna de orden personal, a una revolución cultural de las mentalidades y a una resignificación de la teología en general. Los presupuestos metodológicos del quehacer teológico de las mujeres en América Latina propuestos son especialmente importantes, pues en la raíz filosófica idealista de este tipo de teología, finalmente anclada en el pensamiento hegeliano, aunque se lo rechace como sistema, el método es la idea misma. Y por tanto el procedimiento, aquí reducido a la acción antes de la teoría, al modo de un americanismo extremo, coincide con el contenido de la teología. Afirma esta teóloga: 1. Toda teología constructiva se hace en la praxis de la experiencia de vida y la teología feminista coloca especial atención a la experiencia de vida en una sociedad sexista.
2. La teología feminista es siempre el segundo acto. Gustavo Gutiérrez cita la autora, seguido por el reconocimiento de un problema complejo, la estructura de injusticia sexual, y el compromiso de trabajar por su eliminación en la construcción de un mundo justo. 3. En esta teología feminista se le concede a la justicia un estatus normativo. 4. Esta teología tiene sus raíces en la fe en una, Dios barra a, Dios diosa, justo barra a, justo justa. Esta teología es una teología crítica de la liberación construida desde la base de una hermenéutica de la sospecha. Y aquí cita la teóloga fundamental que es Elisabeth Schlüser Fiorenza, una teóloga que enseñaba en Estados Unidos, de origen alemán y rumano. Tiene un libro, In Memory of Her, en castellano traducido, pero ella dijo, y está citado en este artículo, una hermenéutica de la sospecha pretende explorar las visiones y los valores liberadores u opresores inscritos en el texto, identificando el carácter y la dinámica androcéntrico-patriarcales del texto y de sus interpretaciones. Considera que la Biblia está escrita con expresión androcéntrica en culturas patriarcales. No ve que el relato de Marta y María sea un texto feminista liberador solo porque sus personajes sean mujeres. Investiga, en cambio, por qué el texto construye el relato sobre estas dos mujeres. La teología feminista, con su interpretación del cuerpo humano físico como absolutamente central en el círculo hermenéutico, se mueve más allá de las grandes corrientes de la teología de la liberación de América Latina. Las mujeres conceden un lugar de privilegio a las experiencias actuales del cuerpo, lo que muchas otras teologías de la liberación no han asumido como punto central, como principio y fin de todas las experiencias de justicia de Dios en el mundo. Es decir, las teologías de la liberación clásicas son demasiado patriarcales. 6. Es una teología centrada en el cuerpo. Su espiritualidad se fundamenta en su sensualidad barra sexualidad, en las experiencias de los anhelos, sentimientos, necesidades del cuerpo de mujer, por relaciones barra conexiones con otros participantes en el mundo. En este sentido, se llega a postular una iglesia de mujeres, así la llama la matriarca de estas teólogas, que no es latinoamericana, por supuesto. Esta es Elisabeth Schlüser Fiorenza, habla de una Ecclesia of Women, iglesia de mujeres. 7. La teología feminista es fundamentalmente relacional. Nuestra, entre comillas, experiencia siempre está en relación con la experiencia de otros, así también lo está en relación con la teología. 8. Esta teología feminista de la liberación da testimonio del carácter dinámico y cambiante de las relaciones y por lo tanto de la teología misma. Podría surgir que la naturaleza, el ser de Dios, deriva de la actividad, el hacer de Dios. Epistemológicamente, concluye la autora, la teología feminista se mueve de la acción a la ideología, más bien que viceversa. En esta reinterpretación de toda la teología será necesario tener en cuenta el cuerpo junto con la vida cotidiana como una categoría interpretativa. Dice todavía, se siente rechazo por asumir la actitud de entrega martirial como propia de la mujer y se busca una lectura no sacrificial de la redención. Lectura no sacrificial de la redención. Se la reemplaza por la fiesta, la alegría y el goce de la corporeidad y la sexualidad. Finalmente,
se reconoce que las implicaciones de la reconstrucción teológica van más allá de la ortodoxia. Es decir, esta misma teóloga reconoce que esta teología no es ortodoxa. Pero el artículo está publicado en una universidad pontificia. Fundamentación antimetafísica. En el contexto del trabajo de investigación sobre una lectura cristológica desde la perspectiva de género, presentado todavía en la misma Pontificia Universidad Javeriana, surge el artículo de las teólogas feministas de la liberación, Amparo Novoa y Olga Consuelo Vélez, titulado La categoría kenosis, una lectura desde la perspectiva de género. Este artículo es el posterior. Se trata de un texto más técnico desde el punto de vista teológico, cuya inspiración subyacente presenta una combinación de los influjos de Karl Rahner y Hans von Balthasar, de lo cual hemos hablado ayer. A propósito del sacrificio de Cristo en perspectiva de género femenino y sus resonancias en la espiritualidad, las teólogas manifiestan lúcidamente el fundamento filosófico de su teología, que no es otro que el de la misma línea principal de la teología de la liberación, es decir, la actitud antimetafísica propia de la modernidad y de la derivada posmodernidad. Dicen las autoras, recomendadas en la bibliografía del seminario realizado en Buenos Aires. Cito el texto. Marta Frascati Lockett propone, siguiendo a Bátimo, que la verdadera kenosis del pensamiento cristiano es vencer la violencia de la metafísica. ¿Qué significa la metafísica? ¿Por qué es violenta? ¿Por qué debe ser sobrepasada? La metafísica define todo e impide la propia definición de identidad. Esta imposición de la identidad es entendida por Bátimo, de acuerdo con Gadamer, como violencia, como una brutal imposición sobre alguien de no poder decidir su identidad, cuando debería ser libre para determinar su propio ser. Y porque esta violencia es inherente a toda metafísica, la postura adecuada es el rechazo de toda metafísica. Esta violencia también ocurre en el contexto religioso y podría superarse con una secularización de la Iglesia occidental, secularización ya anunciada en la filosofía de Heidegger y Nietzsche según la interpretación de Bátimo. Todo esto es del autor. Según Ruth Grothenhut, en cierto sentido esta afirmación es válida. Si kenosis es vaciamiento de sí mismo, una teología kenótica lleva al autovaciamiento de la teología, o mejor a una no teología. En el contexto de la Iglesia, que está llamada a ser el cuerpo de Cristo en el mundo, pero que muchas veces actúa como una fuerza de dominación política y de opresión, ella tiene la necesidad de hacer un cambio hacia una actitud de servicio en lugar de consolidar su poder y riqueza. De esa manera se situaría en la línea de vivir el verdadero sentido de la kenosis. Redefinición de Dios desde la redefinición de la virtud de la justicia. Es natural que en la estructura epistemológica antimetafísica de la teología de la liberación feminista se derive una concepción filosófico-teológico-moral. En efecto, como veíamos en el primer artículo citado, en este tipo de teología inclusiva está implícita una revaloración y resignificación de la idea de justicia, con la que comenzó en Sócrates y Platón la metafísica occidental. Si los padres de la Iglesia y los grandes teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino asumieron esta visión metafísica y la perfeccionaron, algunas corrientes teológicas contemporáneas, sobre todo en América Latina, pero con fundamento en el idealismo alemán filtrado por Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger,
y sus divulgadores como Gadamer y los teólogos más influyentes del siglo pasado, las nuevas posiciones teológicas la rechazan profundamente, a punto tal que terminan por fundar una nueva religión, como sostenía Membiel, que también es de Buenos Aires, con revestimiento lingüístico y sacramental católico, pero sin metafísica, o con una gnosis que la reemplaza, a veces delirante e irracional, como en el caso de algunas teologías feministas, que hablan de la danza, que reemplaza el método científico, etc. El mismo Hegel, en el prólogo de la primera edición de La ciencia de la lógica, se escandalizaba por anticipado de esta operación, que sin embargo es finalmente producida dentro de la Iglesia Católica en su vida y en su teología en gran medida por su presencia cultural directa e indirecta, por ejemplo a través del marxismo y el psicoanálisis, entre otras corrientes, que permean desde hace mucho tiempo la vida cultural en la América Latina, en gran medida a través del influjo cultural de las instituciones católicas, también desde hace mucho tiempo guiadas en gran medida con superficialidad, irresponsabilidad y tantas veces complicidad. La religión es una parte de la virtud de la justicia, que es reinterpretada en este contexto a partir de uno de sus elementos como igualdad fundamental niveladora. A la justicia así entendida se reduce tendencialmente en la teología inclusiva toda virtud. Así, de la teología feminista de la liberación y de la teología ecofeminista, que es posterior, de resonancias taylorianas, resulta una nueva visión de la Trinidad, que abarca lo diverso en perspectiva inclusiva, como decía la invitación al Congreso de Buenos Aires. En esta diversidad se connotan las diferencias religiosas, filosóficas, sexuales y de visiones morales. En otro artículo incluido en la bibliografía del seminario, que es de 2010, de Mary Judith Ress, Espiritualidad ecofeminista en América Latina, se dice, haciendo referencia a entrevistas a mujeres, las entrevistadas exigen una nueva ética basada en las experiencias de sus propios cuerpos, con toda su larga historia, su sabiduría y deseos. Toda decisión ética debe empezar desde el cuerpo. Y justamente porque están basadas en la experiencia de una, son decisiones contextualizadas, no son absolutas o basadas en leyes universales. Esta diversidad incluye diferencias religiosas, filosóficas, sexuales y de visiones morales asumidas como manifestación de la riqueza de la vida trinitaria, sobre la base del repetido principio raneriano de que la Trinidad económica es la Trinidad inmanente, y la correspondiente concepción del existencial sobrenatural que exige una reinterpretación de la teología de la gracia y su relación con la naturaleza, cuyo resultado final no está muy lejos de la nueva cristiandad secularizada de Maritain, lúcidamente denunciada y anticipada por Membiel. Apertura ecuménica y teología inclusiva homosexual. La teología feminista de la liberación y más la teología ecofeminista se presentan como naturalmente ecuménicas, abiertas a las confesiones cristianas no católicas. Parece prevalecer el hecho de ser teología hecha por mujeres y acerca de las mujeres sobre la distinción de las confesiones religiosas. Ahora, en algunas de las teologías de origen protestante y también católico es explícita a su vez la apertura positiva a la homosexualidad como condición normal y aceptable cristianamente, más aún como una perfección escatológica de la vida humana. Será necesario
un seguimiento para constatar cómo interactúan las teologías inclusivas pro-homosexuales de fundamento filosófico personalista y no metafísico, incluso católicas. Cito una tesis, John Slovikowski, Homosexuality and the Formation of Conscience, etc. Una tesis hecha en Estados Unidos a favor de la introducción de la homosexualidad en la teología católica. Es necesario considerar cómo interactúan estas teologías pro-homosexuales. En el ámbito protestante son infinidad estas teologías pro-homosexuales. Teología inclusiva es un término técnico ya en inglés y quiere decir teología que incluye la homosexualidad. Hay que ver cómo interactúan estas teologías con las teologías feministas de la liberación clásicas y con la nueva concepción católica de la virtud, de la religión, justicia, igualdad. Toda virtud reducida a la justicia, toda la justicia reducida a la igualdad. Para concluir, señalamos el hecho de que las raíces filosóficas de las teologías feministas y o inclusivas presentan con naturalidad con las teologías de base filosófica idealista con influjo protestante, especialmente en Alemania. En este sentido, las teologías feministas de la liberación latinoamericana responden a una concepción muy poco latinoamericana desde el punto de vista filosófico y teológico tradicional, y de la configuración real de la base cultural católica de los pueblos de Hispanoamérica. Mencionemos, por ejemplo, a la matriarca de las teólogas feministas latinoamericanas, la alemana rumana que enseñaba en Estados Unidos, Elisabeth Schlüsser-Fiorenza. La base filosófica de la teología feminista es claramente idealista, sobre todo a través de la evolución y recuperación cultural por múltiples vías, de los fundamentos kantianos y hegelianos de la matriz marxista original de las primeras corrientes de la teología de la liberación. Sus fuentes filosóficas reales son además muy poco femeninas y aún antifemeninas. Pensemos en Schopenhauer. Hay, sin embargo, un rasgo que sí es latinoamericano actual: la actitud revolucionaria y rebelde que surge de las bases iluministas de la configuración de los pueblos que se organizaron en el siglo XIX en contraposición al carácter tradicional más profundo de su propia cultura. Esta ruptura de fondo sigue actuando dialécticamente a través de las corrientes teológicas liberacionistas, incluidas las feministas, y su derivado paganizante ecofeminista, y a través de las concepciones liberales opuestas, produciendo, como una nueva síntesis superadora, una nueva concepción de la religión católica de tal magnitud que es capaz de colonizar la misma cultura cristiana europea desorientada. Se puede prever, sin embargo, que este fenómeno cultural tendrá vida breve, no solamente a causa de su incoherencia fundamental, sino también a causa de su propia esterilidad. En efecto, la esperanza en la secularización como rasgo característico de su teología y espiritualidad lo autodestruye como derivado alimentado por la verdadera vida